En esta mesa, la mesa de la democracia cristiana, en cumplimiento de nuestras funciones, además, en todo momento, pues, os hemos mirado a los ojos y os hemos informado de una serie de cuestiones que nos afectan, no tan solo a título personal, como grupo humano, ¿no? Creo que hemos tenido la capacidad, al menos, de anticiparnos. Yo creo que a estas alturas, bueno, podemos reconocer, por ejemplo, cómo pues hace prácticamente 11 años pues fuimos los primeros, ¿no? Puede parecer un tanto prepotente tal, no, pero junto al colectivo Utopía fuimos los primeros en situar el nombre de George Soros. Tampoco pasa nada por ser los segundos o los terceros, ¿eh? Pero fuimos los primeros en situar el nombre de George Soros en la agenda y en la mesa de todos los españoles. Es decir, le levantamos las cartas. Nos hacemos con el listado de políticos españoles al servicio de la Open Society de George Soros y publicamos, junto al colectivo Utopía, el movimiento Victoria, hace 11 años. Por tanto, nos anticipamos a lo que denominamos movimientos de disidencia controlada. Es decir, Podemos, que instrumentaliza el drama humano, pues llámese los seres de Andalucía, llámese la Gürtel, llámese las preferentes, llámese Fórum Filatélico, es decir, veníamos de la España bipartidista que se rompe, se produce un movimiento espontáneo y, desde mi punto de vista, sano y positivo, el 15M, y de pronto el status quo instrumentaliza esta energía y nos presentan a Pablo Iglesias. ¿Correcto? Bien. Pues en esta mesa le levantamos las cartas a George Soros y desvelamos la naturaleza de Pablo Iglesias. Es decir, movimiento de disidencia controlada. Una España que veníamos, atentos, veníamos bueno, como decían nuestros antepasados, del oro para Moscú. El oro para Moscú. La crisis financiera del 2008. Tengan en cuenta que somos el único pueblo, la única nación-estado que rescatamos a nuestro sector financiero, que, atentos, atesoraban beneficios. Hablamos de una horquilla entre 3.000 y 5.000 millones, la Caixa, el BBVA, y no recuperamos el fondo que invertimos todos los españoles para rescatar al sector privado. Es decir, que en el 2008 se consuma la quiebra técnica del Estado español. Somos intervenidos, a pesar de que ZP lo negara. Fuimos intervenidos. De hecho, sendos ministros de Economía, Partido Popular, Partido Socialista, surgen del vientre del Banco Central Europeo. Luis de Guindos, Nadia Calviño, estamos hablando de la Troika, los hombres de negro. España, desde el 2008 en adelante, puede levantar la persiana gracias al maná de la deuda. La pregunta es quién va a pagar y cuándo lo vamos a pagar. La cuestión es que en esta mesa, la mesa de la democracia cristiana, os hemos mirado a los ojos y con crudeza. La verdad duele, ¿no? Pero yo creo que al menos los españoles habéis tenido la oportunidad de ver y comprender. Es decir, efectivamente, hace 11 años, pues prácticamente George Soros desembarca en España, pues como las tropas de Napoleón, ¿no? ¿Correcto? Nos sitúa pues a Pablo Iglesias, Podemos, y acabamos todos pues en las reuniones secretas en la casa de Jaume Rouras, en donde el propio Pablo Iglesias y Oriol Junqueras, pues por así decirlo, y presuntamente urden un golpe de Estado que, por cierto, en esta mesa denunciamos un año antes, en cumplimiento de nuestras funciones para con nuestros ciudadanos. Estamos ante un agravio a nuestra seguridad nacional. Y efectivamente, en esta mesa nosotros solicitamos la aplicación del 155 un año antes del golpe de Cataluña. Bueno, sorprende, ¿no?, que el Tribunal Constitucional pues no citara en el auto del procés al propio Pablo Iglesias. Yo creo que como mínimo, me parece que procede y es oportuno, como mínimo, pues el preguntar, ¿no?, ¿por qué se reunieron en secreto en la casa de Jaume Rouras, Pablo Iglesias, Oriol Junqueras, de qué hablaron y qué tramaron? Porque de aquellos lodos, estos fangos.
Muy bien, nos anticipamos a Soros, nos anticipamos a Pablo Iglesias, nos anticipamos a Abascal, nos anticipamos al golpe de Cataluña, pero atentos, es que una semana antes del 10N os anunciamos, lanzamos la campaña pucherazo electoral y efectivamente. Hoy tenemos documentos de Jeffrey Epstein que de toda la clase política de ámbito nacional nos destaca un nombre, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y nos dice, este señor será el presidente de todos los españoles, justo más o menos cuando el Partido Socialista Obrero Español lo estaba expulsando del partido. Y efectivamente, Sánchez Castejón se convierte en el presidente de todos los españoles. En cumplimiento de nuestras obligaciones, os hemos informado de que es que no tan solo hoy, españoles, prestar atención, no tan solo hoy tenemos, pues, un frente oriental, es decir, con la inyección de más de 6.000 millones de euros públicos que falta nos hacen, además, ¿no? Para, por ejemplo, pues, actualizar el estado de nuestras vías o reforzar pues presas y pantanos, ¿no? Bueno, el sanchismo invierte 6.000 millones de euros, un poco más, en el conflicto de Ucrania, un negocio que no es nuestro, y nos ha convertido en enemigo, somos enemigos del pueblo ruso, la Federación Rusa, Vladimir Putin. Tenemos un frente oriental, y efectivamente, ¿no? Hoy nuestros seres de luz, de paz y de amor, los socialistas, al servicio de la comunidad judía internacional, pues han desplazado al frente oriental 2 de cada 3 de nuestros soldados. Bueno, me imagino que por una cuestión ecológica. Pero es que en esta mesa, hace más o menos 5 años, os abrimos los ojos, abrimos la cortina, levantamos la alfombra y nos percatamos de que quizá los españoles no tan solo tenemos un problema con un frente oriental, la Federación Rusa. Es que por el camino Sánchez Castejón proclama el Estado de Palestina y ahora parece ser que somos enemigos de Israel, atentos. Cuando parece ser que Sánchez Castejón surge de Israel, es decir, de sus encuentros con Madeleine Albright, criptojudía, neojudía askenazi, National Democratic Institute, la OTAN, y con el propio hebreo, neojudío askenazi, el especulador financiero metido a filántropo, George Soros y su Open Society. Pero es que en esta mesa nos dimos cuenta de un detalle, prestad atención. Partamos de este titular, ¿no? Josep Borrell, Partido Socialista Obrero Español, Josep Borrell en funciones como, bueno, pues el representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, desayuna con George Soros en la conferencia de Múnich. Bueno, de entrada se nos ocurre que quizá, y añadimos el presuntamente, estamos ante un delito de prevaricación. ¿Por qué? Porque según nos dice el propio Josep Borrell, y lo publica, esto es Voz Populi, es decir, en su propia cuenta de Twitter, incluso adjunta fotografías de Josep Borrell almorzando junto a George Soros en la conferencia de Múnich, parece ser que para abordar, prestar atención, para abordar el problema migratorio entre Marruecos y España. Aquí la pregunta es, ¿y quién es George Soros para estar abordando cuestiones de seguridad nacional? Además es que Josep Borrell ya no es un representante público español, es un representante público de la esfera europea. Pero Josep Borrell, en contra de la definición de su cargo, juramento y salario, por lo tanto se incurre en un delito de prevaricación, presuntamente, Josep Borrell se encuentra con George Soros para abordar cuestiones públicas que nos afectan a todos los españoles. El drama migratorio entre Marruecos y España. Aquí la pregunta es, ¿y quién es George Soros? En principio estamos ante una entidad privada, es un particular. George Soros, en principio, es un particular, un especulador financiero del mundo de las finanzas, bueno, que adquiere una dimensión como filántropo, su Open Society, pero George Soros, insisto, es un particular como puede ser usted o como puedo ser yo. Entonces, un representante público nos está admitiendo que está abordando cuestiones de seguridad nacional con un particular. Por tanto, esto es un delito de prevaricación, presuntamente, desde nuestro punto de vista. Os informamos, hace 5 años.
Pero aquí lo curioso es que este encuentro se produce justo cuando un grupo de geólogos localizan, atentos, un grupo de geólogos marinos localizan en aguas españolas, en las Islas Canarias, pues la mayor reserva de telurio del mundo. Es decir, que nos ha tocado la lotería, y en particular al pueblo canario. La mayor reserva de telurio del mundo se encuentra hoy en aguas españolas, las Islas Canarias. Y nos enteramos justo cuando Josep Borrell se reúne con George Soros para hablar del drama migratorio. ¿Correcto? Pero bueno, es que es el propio... Adjuntamos siguiente titular, ¿no? Mientras tanto, os doy la bienvenida. Muy buenos días. Veo que estáis como muy activos. Os agradezco muchísimo la interacción. Voy a prestar atención a vuestras dudas, sugerencias, vuestra incorporación. Me podéis enviar petición para intervenir. Estáis viendo el titular, ¿no? George Soros se entrevista en secreto con Pedro Sánchez y Josep Borrell en Madrid. Es decir, que hace 11 años nosotros percibimos que un particular, un especulador financiero con su dimensión filantrópica, ha fijado objetivo en España. Filtramos un listado de nombres de políticos españoles en nómina de la Open Society del heredero George Soros. Principales nombres: Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, el señor Garicano, por ejemplo, de Ciudadanos, y un largo etc. ¿Ve? Pero nos vamos a focalizar en Pablo Iglesias, de entrada, hace 11 años. ¿Correcto? Entonces, la cuestión es que es el propio George Soros quien invierte y mucho, por ejemplo, en la cuestión catalana, en el lazo amarillo. Compra una empresa farmacéutica aquí en Cataluña, se hace con el aparato de propaganda, nacional.cat, por ejemplo, pero es que además en Madrid va tejiendo un aparato de propaganda, ¿no? Diario.es, Público y la revista Mongolia. Es decir, que se observa cómo este particular, este especulador financiero metido a filántropo, pues ha fijado objetivos en España. Compra, vende y está creando un aparato de propaganda. Bien, se produce este encuentro, ¿no? En los reservados entre Pablo Iglesias, Oriol Junqueras, en la casa de un empresario español llamado Jaume Roures, cuya empresa los españoles hemos rescatado en un par de ocasiones, Mediaset. Jaume Roures, un presunto judío. Lo digo porque el señor Pablo Iglesias, lo estáis observando aquí en pantalla, bueno, nada más convertirse en eurodiputado con capital público europeo, pues viaja a Tierra Santa y practica la liturgia judía. Lo estáis observando en la fotografía, ¿no? Con la kipa judía y practicando la liturgia judía. Es decir, que quizá Pablo Iglesias, añadimos el presuntamente, no lo decimos con acritud, es judío. Jaime Roures también. ¿De acuerdo? La cuestión es de que aquí tenemos el siguiente titular, ¿de acuerdo? George Soros se entrevista en secreto con Pedro Sánchez en secreto. Hermetismo, secretismo, ocultismo. Una cuestión bastante que confronta con la idea de democracia, ¿no? Soros se entrevista en secreto con Pedro Sánchez y Josep Borrell en Madrid para hablar del drama migratorio entre Marruecos y España. Es decir, la seguridad nacional en la mesa de un particular, de un especulador financiero, con intereses encontrados. Justo cuando localizamos la mayor reserva de telurio en aguas españolas, las Islas Canarias. Y curiosamente, a pesar de estar situando sobre la hoja de ruta la cuestión migratoria, atentos, la crisis migratoria en las Islas Canarias se dispara un 523%. Es decir, que prácticamente las Canarias han sido invadidas. Porque es que es Marruecos, el régimen safardita de Marruecos, Mohamed VI, quien, atentos, modifica la frontera marítima de aguas de Canarias y se apropia de estos recursos. Es decir, de nuevo un agravio a nuestra seguridad nacional, que devalúe mucho nuestra soberanía.
Y sin seguridad nacional y sin soberanía no hay derechos ni libertades. ¿Correcto? La cuestión es de que un grupo de científicos localiza la mayor reserva de telurio del mundo en aguas españolas, las Canarias. De pronto se producen dos cumbres entre Josep Borrell, Pedro Sánchez para abordar la cuestión migratoria con Marruecos y, oigan, tenemos una crisis migratoria en las Canarias, prácticamente una invasión, un 523%, pero atentos. Tanto Josep Borrell como Sánchez Castejón inyectan capital público europeo y español para resolver el problema migratorio de las Canarias, para resolver el problema migratorio con Marruecos. ¿Qué es lo que hace Marruecos con este capital público? Comprar armas. Atentos, comprar armas, pero como si no hubiera un mañana, ¿eh? Desde el 2020 en adelante, el reino safardita de Marruecos se ha podido rearmar gracias a capital público, tanto europeo, Josep Borrell, como español, Pedro Sánchez, en principio destinado para paliar el drama migratorio cuando resulta que tenemos a todas luces una invasión migratoria, por ejemplo, en las Islas Canarias, un 523%. La pregunta es, ¿Marruecos a quién le compra las armas? A Israel. ¿Puede Marruecos extraer este material? Bueno, en principio Marruecos no atesora la estructura, la logística como para extraer estos recursos naturales que pertenecen a todos los españoles, muy en particular al pueblo canario. Y nos enteramos de que parece ser que una empresa británica se va a encargar de extraer el telurio de las Canarias. ¿A quién pertenece esta empresa británica? ¿A un judío? Pues ya tenemos a un especulador financiero, neojudío askenazi, el señor George Soros. Ya tenemos a un político judío, lo estáis observando, ¿no? Presuntamente, el señor Pablo Iglesias, que viaja a Israel, reza en el Muro de los Lamentos y practica la liturgia judía. Y ya tenemos una empresa judía que se va a encargar de extraer. Es que lo que se percibe durante los últimos 50 años de demoniocracia es de que allí donde tenemos recursos naturales tenemos a un judío, presuntamente. Y no lo digo con acritud, ¿no? Por ejemplo, País Vasco, el Comando Rothschild, ETA. O Cataluña, el Lazo Amarillo. Sin embargo, no apreciamos. En las Castillas no apreciamos este tipo de tramas y subterfugios. Como cortamos los árboles en la fabricación de las armadas invencibles, van allí donde están los recursos naturales, por ejemplo, la Patagonia. ¿Correcto? La cuestión es de que, atentos, en esta mesa hace unos 5 años, septiembre del 2020, en cumplimiento de nuestras funciones, el interés general de todos, os informamos a partir de estas tramas y subterfugios y, atentos, os alertamos. ¿Por qué? Porque si Marruecos coge estos fondos públicos, europeos y españoles, no los invierte en el drama migratorio, todo lo contrario, Mohamed VI abre las cárceles y España es invadida, oigan, si compra armas, ¿para qué quiere tantas armas Mohamed VI? Tengan en cuenta que tras la expulsión de 1492, Isabel I de Castilla la más grande, un grupo de judíos safarditas se asienta en el norte de África y funda Marruecos. Y es a partir del Islam que los mata de hambre, como aquí en España a través del socialismo. Pero yo pensaba que los socialistas, ¿no? Yo pensaba que los socialistas y las izquierdas pues eran muy pro-saharauis, muy pro-Palestina, muy pro-Marruecos. Estamos observando, ¿no? Por ejemplo, el propio Pablo Iglesias, estáis viendo en pantalla, ¿no? Con un pañuelo palestino. Bueno, causa una fricción, ¿no? El ver a este judío con un pañuelo palestino. Causa una fricción. Es algo hiriente, ¿no? Porque quizás se nos sugiere que estamos ante la figura de un agente doble, ¿no? Un presunto defensor de los obreros y que está vendiendo a los obreros. Un vendeobreros. Visto que trabaja pues a pie de obra y a jornada completa para saciar los intereses de las élites económicas del mundo, que no son precisamente muy pro-obreros.
De hecho, Pablo Iglesias, en su primera comparecencia en el Parlamento español, lo primero que nos dice es de que los españoles deberíamos de dejar de ingerir carne de vacuno los lunes en pro de la carne sintética de Bill Gates y en contra de nuestros intereses. Nosotros somos. Forma parte de nuestro sector económico importante, ¿no? Nuestra ganadería. En contra de nuestra ganadería, de un sector importante para nuestra economía, Pablo Iglesias pues, nos defiende la carne sintética de Bill Gates, otro judío, consecuentemente socialista. ¿Correcto? Mientras Sánchez Castejón se fotografía con este judío socialista. La cuestión es de que no nos perdamos, ¿eh? No nos perdamos. Bueno, apreciamos unos encuentros entre Josep Borrell, socialista, con George Soros con Pedro Sánchez, y tenemos a Pablo Iglesias, tenemos el contubernio. Yo creo que nuestros antepasados, en ese sentido, siendo imparciales, yo creo que acertaron cuando afirmaron aquello del oro para Moscú. Efectivamente, la crisis del 2008. Se lo llevaron todo. Y además, la masonería contra España. ¿Correcto? ¿Por qué lo digo? Abran los ojos, porque os voy a volar la cabeza. Resulta que un medio de comunicación del exterior, extranjero, nos acaba de publicar el siguiente titular. Atentos. Pablo Iglesias, el ex viceprimer ministro español caído en desgracia, ahora pide un enfrentamiento armado con Marruecos. Sí, Pablo Iglesias. El que apoya a los menas. El que apoya a las pateras. El que apoya a Palestina. ¿Cómo se quedan ustedes? Por lo tanto, en esta mesa, cuando hace 5 años, septiembre del 2020, ¿no? Cuando apreciamos que la comunidad judía internacional, que viene de instigar el conflicto de Ucrania, tengan en cuenta que estamos hablando de Boris Johnson, judío, estamos hablando de Putin, criptojudío, estamos hablando de Zelensky, comediante judío, estamos hablando del alcalde de Kiev, también es judío, estamos hablando de la oligarquía mafiosa tanto por el bando ucraniano como el bando ruso, que son todos judíos. Es decir, la cuestión judía, que hormonan el conflicto de Ucrania una vez la comunidad judía internacional ha vacunado y experimentado genéticamente con la humanidad y en particular vuestros hijos, presuntamente. Vamos, para velar los daños colaterales del arma de destrucción masiva. ¿Correcto? Pero la realidad es la que es, ¿no? Que Sánchez Castejón, al servicio de estas oligarquías, bueno, pues ha inyectado 6.000 millones de euros públicos que falta nos hacen en el conflicto de Ucrania, nos ha convertido, por lo tanto, en enemigo de la Federación Rusa, del pueblo ruso y de Vladimir Putin, nos ha proclamado el Estado de Palestina, y sorprende, porque le importa poco el pueblo español, que le va a importar el pueblo palestino, ¿no? Pero proclama el Estado de Palestina y de pronto, aquí está lo fascinante, ¿eh? Y empezamos a comprender por qué un judío, Pablo Iglesias, aparece con un pañuelo palestino, porque de pronto las izquierdas españolas, apoyando la causa de Palestina, se han transformado en antisemitas. Porque desde Tierra Santa los israelitas nos dicen que los españoles son antisemitas porque apoyan a Palestina. Por lo tanto, el sentido del pañuelo palestino en la figura de un judío llamado Pablo Iglesias no es más que el de permitir al órgano agresor transformarse en víctima. Venimos de la eliminación etnográfica del pueblo palestino en Tierra Santa, y los israelitas, de la mano de Alexander Soros, invierten 12 millones de dólares para que la ultraizquierda, no tan solo española, la del mundo, pues ondee la bandera palestina. Ondeando la bandera palestina, el órgano agresor, es decir, los israelitas, la comunidad judía internacional, presuntamente, no podemos olvidar que hemos visualizado rabinos dando instrucciones a soldados. Es decir, que ya no tan solo estamos ante una cuestión sionista o israelita, estamos ante una cuestión judía. La eliminación etnográfica del pueblo palestino. Se invierte capital especulativo, Alexander Soros, y ya tenemos a la ultraizquierda del mundo, muy en particular en España, Pablo Iglesias, este judío, con un pañuelo palestino y una bandera palestina. Por lo tanto, los israelitas ahora nos pueden llamar
antisemitas y transformamos al órgano agresor en víctima. Como dice un refrán polaco, los judíos te denuncian mientras te roban. En este caso te denuncian mientras te eliminan. Ya sea vacunas pandemias o las bombas de la Franja de Gaza, presuntamente. En esta mesa, nos hemos anticipado a todo, como hemos visto. Os hemos informado, habéis abierto los ojos y hoy percibimos que efectivamente estamos ante el enemigo hasta el fondo de la ciudadela. Porque en esta mesa hace 5 años afirmamos, no tan solo es que los españoles tenemos un problema con un frente oriental que no es nuestro negocio ni nuestra guerra, el conflicto de Ucrania, sino que además tenemos un frente sur. Porque es que es el propio Pedro Sánchez, atentos, que en su última comparecencia en el foro de la OTAN solicita a Estados Unidos ayuda militar para defendernos de Marruecos. Atentos. Estos seres de luz, de paz y de amor que están preocupados por el ecosistema. Y que se reúnen en secreto con los mayores fascistas del planeta. Tengan en cuenta que George Soros pues tiene una biografía bastante siniestra, ¿eh? Estamos ante un neojudío askenazi que en su juventud entregaba y delataba a la comunidad judía, que eran delatados y entregados a los propios nazis, a la Alemania nacionalsocialista, en su Hungría natal. Esto es George Soros, es decir, un perfil bastante siniestro. El propio George Soros lo admite en una entrevista. Si no lo hago yo, ¿quién lo haría? ¿Comprenden? Es decir, cuidado, ¿no?, con este tema. La cuestión es de que, bueno, aquí tenemos una serie de políticos que están cometiendo de entrada un delito de prevaricación al abordar cuestiones públicas que están dentro de la carpeta de la seguridad nacional, es decir, nuestra cuestión migratoria, nuestras fronteras. ¿Quién es Josep Borrell? Josep Borrell ha abandonado España y está ejerciendo de secretario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. ¿Quién es Josep Borrell? Para tratar cuestiones fronterizas, dramas migratorios que afectan a todos los españoles en la mesa de un especulador financiero que viene del sector privado. Esto es un delito de prevaricación, pero a todas luces. Publicado en Twitter. Tenemos fotografías, tenemos artículos y declaraciones. Y todo esto sucede cuando encontramos en aguas españolas la mayor reserva de telurio del mundo. Es decir, que nos ha tocado la lotería. Pues lejos de que nos haya tocado la lotería, no tan solo nos invade Marruecos, crisis migratoria se dispara un 523%, de hecho, nos consta que desde Marruecos incluso se abren las puertas de las cárceles. Es decir, que nos llega lo mejor. Pero en las Canarias, estos son datos, desde el 2020 hasta nuestros días, la crisis migratoria se ha disparado un 523%. A pesar de que Josep Borrell y Sánchez Castejón se reúnan con Soros para abordar esta cuestión y nos digan que han invertido capital público europeo y español para paliar este agravio a nuestra seguridad nacional. No importa. Marruecos modifica la frontera marítima, se apropia de estos materiales, el telurio de las Canarias, mientras nos invaden con migrantes y con el dinero, atentos, con el dinero público para paliar el drama migratorio compra armas. Pero compra armas como si no hubiera un mañana. Estamos hablando de un ejército con 5 millones de efectivos, por no hablar del 5 millones de marroquíes que tenemos hoy en suelo español. No tenemos ningún problema. Les hemos abierto la puerta, los hemos atendido, les hemos entregado la mano. Estamos conviviendo con ellos. Pero desde nuestro punto de vista, atendida esta trama y a estos actores, hace 5 años yo me atreví a afirmar de que no tan solo tenemos un frente conflicto de Ucrania-Federación Rusa, no tan solo tenemos un frente con Israel, que además nos debilite mucho nuestra posición OTAN-Unión Europea, cara a Estados Unidos, sino que además tenemos un frente sur con Marruecos. ¿Qué quiero decir? Que este titular, para aquellos que reconocemos la historia, este titular, os vuelvo a leer, Pablo Iglesias, : el ex viceprimer ministro español caído en desgracia ahora pide un enfrentamiento armado con Marruecos.
sea, Pablo Iglesias, que hoy es un particular que no ejerce la política a pesar de cobrar un sueldo vitalicio, está hablando de un enfrentamiento armado con Marruecos. Hoy, publicado en un medio de comunicación extranjero. Es decir, que estamos ante el escenario que propició la expulsión de 1492, en donde Isabel I de Castilla decreta la expulsión de la comunidad judía del Reino de España. ¿Por qué? No por ser judíos, sino por tramar la destrucción del Reino de España, con, atentos, la estafa, la usura y además geopolítica, la apertura de las puertas de la muralla de Toledo al moro. Este fue el detalle que propició la expulsión de 1492, que por cierto a día de hoy nos reprochan desde Israel. Tengan en cuenta que cuando Carlos Puigdemont nos propina un golpe de Estado y proclama la República Independiente de Cataluña, tan solo ha habido un país en el mundo en celebrar la existencia de un nuevo país en Europa, que es Israel. Su aparato de propaganda, el Haaretz, por ejemplo, publicaba artículos para dar la bienvenida a un nuevo país en Europa, Cataluña. Es decir, que cuando nuestros antepasados decían aquello del oro para Moscú, efectivamente, se lo han llevado todo, sino que además la masonería contra España, efectivamente. Se está tramando, se está urdiendo para destruir España. Visto que desde Tierra Santa hemos podido escuchar a rabinos afirmar que los españoles serán víctimas de un éxodo y efectivamente durante los últimos 50 años la primera generación formada de españoles, el talento español, pues se ha visto obligada a preparar las maletas y huir de España. Y que hoy estamos todos ante las consecuencias de este titular, la masonería contra España, es decir, la quiebra técnica del Estado español y además la España vacía. ¿A quién pertenece la España vacía? A BlackRock, es decir, un fondo de inversión soberano gestionado por judíos. Ya tenemos a BlackRock, ya tenemos a JP Morgan comprando el Fútbol Club Barcelona, ya tenemos a Goldman Sachs que se apropia de los hoteles de Canarias. Bueno, pues esto es la judeomasonería contra España. Y hoy, pues tenemos a un expolítico, un comisionista al servicio del sector financiero, que está afirmando de que los españoles deberíamos atacar Marruecos. Está tramando e instigando un conflicto armado. Por lo tanto, nuestra tesis de que el señor Pablo Iglesias ya no es un político, un particular, es un criminal de guerra, presuntamente se afianza y se consolida. Y nosotros hacemos un llamamiento público a la responsabilidad pública de los distintos actores que componen el Estado español. Hoy, nuestras fuerzas de seguridad del Estado, nuestra justicia, está obligada a actuar. No tan solo por la participación de Pablo Iglesias en el golpe de Cataluña, presuntamente, queda pendiente, sino porque hoy abiertamente el señor Pablo Iglesias está intentando instigar un conflicto armado entre España y Marruecos. La judeomasonería contra España. Aquí tenemos a un judío que reza en el Muro de los Lamentos y que de pronto, 8 años después, tras el exterminio del pueblo palestino, aparece con un pañuelo palestino. Mientras nos está diciendo de atacar a Marruecos. Es decir, estoy preocupado por los palestinos, por la guerra que afecta a los palestinos, y sin embargo estoy instigando y tramando. Vamos a imaginar que este escenario, esas tramas y estos subterfugios suceden en Israel o en Estados Unidos. Os puedo garantizar que en Estados Unidos Pablo Iglesias esta noche dormiría en Guantánamo. ¿Por qué? Porque los norteamericanos cumplen funciones, aseguran la seguridad nacional, que contribuye al nutrir la soberanía nacional. Por lo tanto, el pueblo norteamericano tiene derechos y libertades, porque sus políticos cumplen funciones, que es lo que yo estoy haciendo en esta mesa.
La gran pregunta es cómo es posible que cientos de miles de españoles donaran a este agente doble, esto es lo que es Pablo Iglesias, presuntamente, a este vendeobreros golpista que nos propina no uno, dos golpes de Estado, el separatista y el pucherazo, presuntamente, que se convierte en contra de la voluntad de todos los españoles en vicepresidente y que por tanto todos los españoles le vais a tener que pagar un salario vitalicio. Yo me pregunto si este titular se produce en Estados Unidos, lo publica el New York Times, vamos a imaginar qué es lo que harían los norteamericanos. Porque este señor está urdiendo un conflicto armado contra Marruecos. Cuando se da la circunstancia que los españoles, de una forma inteligente, gracias a nuestras bondades, hemos nutrido y mucho al reino safardita de Marruecos, desde escuelas, hospitales, el propio ejército, lo hemos armado nosotros. Tenemos a 5 millones de marroquíes en España que pueden ganarse la vida, que tienen un techo, un salario, una seguridad, una estabilidad, que tienen acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud. Es decir, en contra de la paz, de la concordia, de la tranquilidad, de la estabilidad, de la seguridad, que hace que todos los españoles puedan vivir y medrar y perpetuarse. Esto es la destrucción de España y de los españoles. Con 4 titulares. Por lo tanto, siendo imparcial, y en esta mesa me conocéis, que he repartido cera en ambas Españas, en ambas trincheras, bueno, la España azul tiene razón. El oro para Moscú, 2008, y la masonería contra España. Ahí lo estáis viendo. ¿Qué está haciendo un político que te aparece con un pañuelo palestino protagonizando este titular? O sea, que Pablo Iglesias pide un enfrentamiento armado con Marruecos. Pues visto para sentencia, caballeros. No sé qué opinan ustedes, señor Julio Fernández, señor Felipe Martínez Gómez, Giorgi, Ana Domínguez, J.M. Bual, Raquel, amigo mío, espero haberlo leído bien, PPCR, el día 2 ingreso, Jupa, pues espero que te mejores, el día 2 ingreso, Jupa, Merche, MSAC. ¿Comprenden? Entonces, en esta mesa hace 5 años, septiembre del 2020, pues os informamos y os avisamos. Nos están robando recursos naturales que nos pertenecen a todos los españoles, estamos siendo invadidos con la crisis migratoria, están rearmando a enemigos históricos y si lo hacen es porque, tarde o temprano, pues la comunidad judía internacional nos va a abrir las puertas de la muralla de Toledo al moro, que en su día, la más grande, Isabel I de Castilla, pues justificó un decreto real y la expulsión de la comunidad judía del Reino de España, que es, desde nuestro punto de vista, lo que pronto todos los españoles vamos a estar obligados a hacer, pero no por decreto, sino por consenso. Nosotros, ante este tipo de agravios, en el Movimiento Victoria, tenemos, no tan solo hemos tenido la capacidad de informaros, de anticiparnos a problemáticas, sino además hemos diseñado una solución a estos problemas. Porque es nuestro derecho divino, derecho jurídico además, nos ampara una Constitución, pues el informar, el estar informados, el defender nuestra soberanía nacional a partir de la seguridad nacional. Si no, de lo contrario, no tendremos derechos y libertades, y de hecho hoy los españoles no tenéis ni derechos ni libertades. Estáis prácticamente obligados a preparar la maleta y abandonar vuestras tierras. Para rubricar, no podemos olvidar, para rubricar, porque me gusta hablar de forma documentada. No podemos olvidar que es la propia comunidad judía, cuando en su día logran la libertad, ¿no?, del imperio de Sumeria, quienes vuelven a Tierra Santa y a partir de las leyes levíticas, atentos, perdonan las deudas y devuelven las tierras a los deudores. Atentos, ¿eh? Pero es que es el propio Jesús de Nazaret, en su primer sermón, quien despliega el pergamino de Isaías y nos perdona la deuda y devuelve la tierra a sus deudores.
Esto es lo que vamos a hacer nosotros, visto que hoy España parece ser que pertenece a BlackRock y los españoles nos hemos transformado en fantasmas en nuestra propia tierra. Es decir, vamos a perdonar la deuda a todos los españoles, como hicieron los judíos una vez recuperaron la libertad, que se merecen además como pueblo. Vais a recuperar esa libertad, vais a recuperar vuestras tierras y en particular el pueblo canario, que os quiero enviar toda la luz del mundo, todo el amor del mundo. Soy consciente de lo que habéis sufrido, no os preocupéis, que pronto en España tenemos democracia cristiana, vais a tener no tan solo un presidente, sino un líder. Vamos a proteger nuestras espaldas, seguridad nacional, vamos a abandonar el territorio que nos ha situado a todos pues en una ciénaga bastante peligrosa y vamos a recuperar a partir de nuestra soberanía nuestro destino y si tenemos futuro pues tendremos vida. Desde la sede del Movimiento Victoria agradeceros vuestra atención, vuestra interacción, recordaros que hacemos copia de seguridad de esta intervención. Yo os agradecería que la compartáis entre vuestros amigos, contra más españoles sean conscientes de estas tramas, de estos subterfugios, de esta realpolitics que sucede en el territorio del ocultismo. Nosotros, a partir de información, de conocimiento, hemos abierto la cortina, hemos levantado la alfombra y hoy podéis percibir cómo la comunidad judía internacional está tramando abiertamente para propiciar un conflicto armado entre España y Marruecos que nosotros anunciamos en respuesta a nuestras obligaciones y vuestros derechos y libertades hace 5 años. J.M. Wall, muchísimas gracias. Tener en cuenta que ahora mismo tenemos no tan solo a un judío, el señor Elon Musk, en el foro de Davos afirmando que España debe ser transformada en una placa fotovoltaica, sino que además es el propio Elon Musk que le sobra tiempo mientras le envía correos electrónicos al judío Jeffrey Epstein para aquello de cuándo será la fiesta, ¿no? Una fiesta salvaje en la isla, ¿no? De día o de noche, ¿no? Es decir, le sobra tiempo para acosar a España a todos los españoles. No podemos olvidar que es el propio Pablo Iglesias, este agente doble, este criptojudío, este instigador de conflictos armados y de golpes de Estado, presuntamente, este criminal de guerra y presunto genocida a partir del escenario de las residencias de ancianos, presuntamente, quien en su día acosó lo poco que nos queda en España, es decir, Florentino Pérez, el Real Madrid, Amancio Ortega, Inditex y el señor Roche, Mercadona. Efectivamente, nuestros antepasados tenían razón. La masonería contra España. Desde la sede del Movimiento Victoria, es un gusto, es un placer serviros. Nos encontramos en un nuevo directo y simplemente desearos todo lo mejor, toda la luz del mundo.